buenas tardes. Hoy en este jueves eucarístico y sacerdotal, donde nos invita siempre a ir al encuentro de Cristo en la Eucaristía, en el sagrario, en la custodia. Cada uno de nosotros pues también vivimos esos momentos de encuentro con Él, también a través de la palabra. Hoy por eso quisiera comentar con ustedes este tema que a todos nos puede ayudar, aunque para algunos pues ya sea muy conocido, pero al menos de manera personal me ha impresionado mucho el acercarme nuevamente a este tema. Hoy vamos a comenzar con la introducción a la oración y precisamente ampliarlo pues a todo lo que significa esta práctica de piedad que es la oración y cómo podemos fortalecerla, acrecentarla y sobre todo mejorar nuestra forma de orar para que realmente sea una experiencia de encuentro con Dios. En cuanto a la oración, rezo o plegaria, es un concepto religioso por el cual una persona tiende a creer que por medio de un rito se invoca a una divinidad, a un santo o cualquier integrante que pertenezca a su religión, incluso aquello que considera sagrado. Los pasos, características y a quien va dirigida la oración está basada en la fe del que realiza dicha actividad. El diccionario de la lengua española define la oración como dirigirse mentalmente de palabra o de manera mental a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. El término rezar viene del latín recitare, el cual usa el prefijo re, que significa repetición, y citare, que significa citar, es decir, citar repetidamente algo. Eso es rezar, que es lo que normalmente nosotros decimos repetir varias veces una oración. Mientras que orar viene del latín orare, que significa de forma oral, hablar. Por otro lado, plegaria viene de precaria, que en latín significa petición. En cuanto a la etimología de la palabra oración, viene del latín oratio, oranis. Etimológicamente es una expresión oral, es decir, que debe expresarse con el lenguaje, aunque hay varios tipos de oración y no siempre se expresa con un lenguaje de palabras, tanto verbales como mentales. También puede expresarse a través de gestos, como bailes y algunas expresiones con las manos. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de palabras que eleven el pensamiento a Dios, que pueden ser en un idioma que el orante no entiende. Las lenguas sagradas, sánscrito, hebreo, griego, latín o árabe. Los conceptos difíciles de entender en el propio idioma. En la religiosidad popular son las propias palabras las que tienen el poder curativo o la eficacia religiosa de que se trate. En cuanto a la postura física durante la oración, habitualmente la oración se acompaña con alguna postura física, como el juntar la palma de las manos o mostrar las manos abiertas, al abrir los brazos en cruz, el mirar hacia el cielo, o bien bajar la mirada u ocultar el rostro entre las manos. El realizar movimientos en formas de vaivén, como lo hacen los judíos cuando oran, y la postración como manera de humillarse en una actitud ascética de conversión, como lo hacen los musulmanes, o arrodillarse o inclinarse, que en griego es postrikénesis, exige una postura procedente.
del budismo Zen, adoptada por los monjes cristianos, llamada posición del diamante o postura carmelitana, en la que el orante se pone de rodillas y se sienta sobre las rodillas en actitud de recogimiento y acogida. Para este fin, incluso se han diseñado objetos adecuados, como son los reclinatorios en el catolicismo y las alfombras de oración, como la alfombra de Baluch en el Islam y el cristianismo copto. La oración musulmana requiere un ritual de posturas muy codificado que incluye la orientación hacia la Meca. Ordinariamente los judíos contemporáneos no se inclinan, sin embargo se inclinaron a recitar rezos y en la actualidad mantienen un ritual de oración con el vaivén frente al muro de las lamentaciones y los textos sagrados. Los etíopes modernos tienen la costumbre de la inclinación, probablemente debido a los judíos antiguos que emigraron a Etiopía en días antiguos. La inclinación etíope es similar a la inclinación japonesa. La postura incómoda durante la oración o su larga duración puede considerarse una forma ligera de mortificación física, que en algunos casos se exterioriza con golpes. Estos pueden ser simplemente esterilizados, por ejemplo, llevarse el puño cerrado hacia el pecho y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, como lo hacemos nosotros al rezar la oración del acto de contrición o yo pecador. O también, excepcionalmente, ser reales. Hay algunos que al hacer la oración se mortifican dándose golpes de penitencia con algún instrumento como es la disciplina o algún cilicio. No obstante, estas autoagresiones con fines religiosos no son tanto propias de la oración, sino más bien como una forma de penitencia. En cuanto al catolicismo, conforme a la Iglesia Católica, la oración se considera como un diálogo entre Dios y los hombres. El hombre ha sido creado para glorificar a Dios a través de la oración. Se le da gloria, de lo cual el ser humano se beneficia espiritualmente, recibiendo el amor del Padre por la comunión con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Mediante la oración se contempla a Dios, se le agradece, se le pide perdón y se le solicita su bendición, intercesión y ayuda. Normalmente para orar se necesita un clima de recogimiento, silencio y soledad interior para facilitar la unión con Dios. Aunque hay momentos de oración comunitaria que lo dificultan, sin ser por ello menos efectiva. Al orar, cada uno puede hacerlo con sus propias palabras o recurrir a alguna de las oraciones tradicionales de la Iglesia. La oración como un don de Dios. Dice que la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Así lo afirma San Juan Damasceno. ¿De dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito? Salmo 131. El que se humilla es ensalzado. Lucas 18, del 9 al 14. La humildad, pues, es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Así lo afirma la palabra de Dios en Romanos 8:26. La humildad, pues, es la disposición necesaria para recibir gratuitamente
el don de encontrarnos con Dios. El hombre es un mendigo de Dios y busca encontrarse. San Agustín define la oración como la necesidad del hombre de encontrarse con Dios y la necesidad de Dios de encontrarse con el hombre. Si conocieras el don de Dios, Juan 4:10. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Siempre la oración es una iniciativa de Dios. Nosotros es la respuesta a esa búsqueda de Dios hacia nosotros. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Así lo afirma San Agustín. Tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Juan 4:10. Nuestra oración, pues, es de petición paradójicamente una respuesta. Respuesta a la petición del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de agua viva para hacerse cisternas y cisternas agrietadas. La respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, Juan 7, del 37 al 39, Isaías 12, 3 y 51:1, es una respuesta de amor a la sed del Hijo único, Juan 19, 28 y Zacarías 12, 10 y 13:1. Es decir, que la oración es una iniciativa de Dios por la cual Él nos busca para que nosotros respondamos buscándolo a Él y llegar a ese encuentro personal con Dios. La oración como alianza. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos o palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, la Sagrada Escritura hablan a veces del alma, del espíritu y con más frecuencia del corazón. Más de 1000 veces aparece esta palabra en la oración. Es el corazón el que ora, y si está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inapreciable ni por nuestra razón ni por nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad. Allí elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de gracias de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, que nosotros oramos en Cristo, nos dirigimos a Dios, guiados e impulsados por el Espíritu. La oración como comunión. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo.
La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad toda entera con el espíritu humano todo entero. San Gregorio Nacianceno. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios, 3 veces santo, y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo y se extiende por la Iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. Efesios 3, del 18 al 21. Según la disposición del momento, el estado de ánimo o la intención del orante, la oración puede ser de diversos tipos. Antes de poder mencionar las diferentes características de la oración, recordaba la definición que personalmente a mí me gusta más acerca de la oración, que es la que comenta Santa Teresa de Ávila. Y dice así: la oración es estar largos ratos a solas con quien sabemos nos ama. Y lo que nos está diciendo en este momento es que la oración es una vida de oración, es estar en relación con alguien. No solamente rezar, porque como hemos escuchado, rezar es repetir palabras. Y la plegaria es hacer una petición. Pero la oración significa dialogar, estar escuchando y dialogar, escuchar a Jesús y dialogar con Él, ¿no? Por eso esta oración que dice estar largos ratos, es decir, una vida en permanente relación con Jesús, a solas, es decir, que no haya otra cosa que nos pueda distraer y que no hayan elementos que nos puedan, digamos, dispersar nuestra mente para poder estar, como nos decía ahí, que la oración implica a todo el hombre completo, es decir, nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra voluntad, porque Jesús en la oración tiene que tocar todas esas dimensiones del ser humano. Es por eso que la importancia de que nuestra oración esté manejada de esa manera, a solas, sin ningún otro tipo de distracción, con quien sabemos nos ama. Es decir, que esa relación va en diálogo y en comunión con Dios, sabiendo que es la primera persona que nos busca y que está con nosotros. Podemos decir, pues, que la oración puede ser de diversos tipos. El primer tipo que conocemos de oración es la oración verbal. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de oración es la oración del Padre Nuestro durante la Santa Misa. La oración mental es aquella que repite mentalmente el nombre de Jesús para entrar en comunión espiritual con Él. Esta normalmente se hace en un momento de adoración ante el Santísimo o también durante un momento de acción de gracias durante la Eucaristía al recibir el cuerpo de Cristo. La meditación es precisamente llevar a cabo unos pasos en la cual profundizamos sobre todo en un texto bíblico para llegar al encuentro con Dios. Esto lo conocemos como la lectio divina o la lectura espiritual, meditando la Biblia o textos de espiritualidad. La contemplación, por ejemplo, se puede alcanzar en la adoración al Santísimo Sacramento. Para alcanzar el estado de contemplación, se puede hacer uso de diferentes tipos de oración. Generalmente se llega a la contemplación por medio de la meditación. Otro tipo de oración es la petición, que como su nombre lo dice, es expresar
alguna necesidad y pedir a Dios que nos pueda ayudar. La reacción de gracias es aquella que reconoce con humildad que todo cuanto recibe es don de Dios, por lo cual es importante dar gracias. Y la oración principal de acción de gracias que conocemos es la Eucaristía misma, ya que de hecho la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Oración de intercesión, cuando oramos por las necesidades de otras personas. La oración de ofrecimiento, por ejemplo, ofreciendo a Dios el trabajo de cada día o algún bien recibido. La oración de conversión, cuando se produce un sentimiento de arrepentimiento y hay una intención de vivir más acorde al Evangelio. Y la oración de alabanza, se suele utilizar también cantos para poder realizar este tipo de oración. Estos tipos de oración no tienen por qué ir separados. Se pueden ejercitar a la vez, apoyándose unos a otros, o irse desencadenando uno después de otro. Por ejemplo, mediante el rezo del rosario, se hace una oración verbal. Con las oraciones más bellas podemos llegar sobre todo, a una repetición de cada una de ellas e irnos preparando hacia el momento de la meditación, ya sea de algún misterio de la vida de Cristo expresado en la palabra de Dios. Y se puede hacer oración de petición pidiendo la intercesión de la Virgen María, para que ella nos pueda enseñar a encontrarnos con Dios. De ahí que la oración de petición normalmente va dirigida a Jesús, a María o al Espíritu, para que así pueda ser llevada al Padre, Dios que está en el cielo. De ahí que todos estos tipos de oración nos ayudan sobre todo a la intención principal, que es encontrarnos con Dios. De ahí que todas ellas pues se pueden, como decíamos hace un momento, complementar unas con otras o irnos llevando paso a paso hacia ese encuentro total con Dios. Por eso también son importantes algunas actitudes que nos pueden llevar a vivir mejor esta experiencia de la oración, como son la humildad, reconocer que soy criatura y que necesito de la ayuda de Dios. La oración la actitud de perseverancia en la oración nos ayuda sobre todo a mantenernos firmes en esos momentos y llegar hasta el final escuchando la voz de Jesús y la experiencia profunda de dejarnos transformar por su palabra. Otra actitud importante es no solamente pedir por mí, sino también tener esa actitud abierta hacia los demás. Es por eso que todas estas actitudes nos pueden ayudar a ver cómo poder llegar a ese encuentro personal con Jesús. Que ojalá pues aprendamos a orar, es decir, a dialogar largos ratos a solas con quien sabemos nos ama, como decía Santa Teresa de Ávila, para poder experimentar esa vida de oración permanente en diálogo con Él. Que aprovechemos este día para que así la palabra de Dios pues pueda calar en nuestro corazón y llevarnos a este encuentro personal con Dios. Que Dios les bendiga y que tengan buenas tardes.